Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Propiedades y Realidades, el podcast de AMPI Guadalajara, dirigido a toda la comunidad inmobiliaria y al público en general interesado en este maravilloso mundo de los bienes raíces. Yo soy Jesús Serrano y junto con mi compañero Leonardo estamos en la dirección de comunicación. Leo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes de nuevo. Bienvenidos a un episodio más. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar a nuestro invitado. Nos acompaña Tony Hanna, es director de Tiburones Inmobiliarios, una comunidad inmobiliaria que bueno, pues ahorita nos va a platicar con mucho más detalle en qué consiste. Tony, bienvenido, muchas gracias por el tiempo y por acompañarnos. Gracias, mi querido Leo, Jesús. Gracias a los dos. Gracias. Y me gustaría que nos platiques, Tony, para empezar un poquito de tu historia, de tu Te voy a quitar el teléfono. y de cómo nació Tiburones Inmobiliarios, ¿no? Sí. Bueno, pues yo soy un inmobiliario como muchos de los que nos están viendo, que algún día tuvo un sueño, que algún día empezó y dijo, bueno, pues yo quiero vender casas. Yo dejé de estudiar, no había una carrera en ese tiempo para ser inmobiliario. Llegué con mi papá y le dije, yo ya no quiero estudiar. Y me dijo, bueno, pues ponte en el negocio. Mi papá se dedica a este negocio. Y empecé a trabajar en él a los 17 años. Abrí mi empresa, Hanna Inmobiliaria, a los 19 años. Imagínense ser empresario a los 19 años. Pues ahora ya se pone muy de moda porque ya mucha gente hace esfuerzos, pero en ese tiempo era totalmente diferente. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, oye, después te voy a meter a la AMPI, porque tienes que ir a la AMPI para ver qué onda. Y yo, ok, pero pues yo así como que veía a la AMPI, así como el dios del Olimpo, ¿no? O algo así. Y bueno, pues ya empecé en mi carrera, afortunadamente me fue muy bien, empecé en la Ciudad de México, después me fui a Veracruz, fuimos la inmobiliaria más importante de Veracruz y tal vez yo quiero pensar que hasta lo mejor del Golfo de México. Llegué a tener 80 vendedores en oficina, más de 500 productos a la venta, pues fue una oficina muy grande, pero no era exitosa en ese momento. La verdad es que no es gran negocio y se los dejo aquí, que a lo mejor es parte de lo que luego me van a platicar y ya les estoy quitando el script, pero Adelante. pero realmente no es negocio ser una oficina tan grande, porque pues para tener tanta gente, tantos inmuebles, pues necesitas invertirle una buena lana y pues al final no te reditúa. El costo operativo no te reditúa tanto. Y bueno, hubo un momento en que fundamos la AMPI de Veracruz en el año 1993, nos tocó hacer el congreso en 1994, yo tengo de ser miembro de AMPI 32 años y de repente pues fui vicepresidente muchos años allí en AMPI Veracruz, hasta que llegó un momento en donde alguien quería competir para la presidencia y yo no quise, no me gustaba. Dije, creo que me tengo que meter, gané por un voto. Y empecé a ser presidente de AMPI Veracruz. En ese mismo tiempo me invitan a ser consejero nacional de AMPI y me toca ser consejero nacional de AMPI. Fui vicepresidente de promoción y servicios y ya me empecé a involucrar. Vi muchas cosas en AMPI Nacional que no me gustaban y dije, pues me tengo que involucrar, ya estoy en este tema. Me involucré como, pues fui secretario nacional después, vicepresidente nacional y presidente nacional del AMPI en el 2015. Y bueno, pues después fui presidente de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana en el 2016, en el 2017 presidente de las Américas, de todo el continente americano, de la FIAPSI, que es la International Real Estate Federation o Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, llevando o representando a 3 millones de personas involucradas en el sector inmobiliario en todo el continente americano. Y terminé mi etapa gremial en el 2020 precisamente, llevando la presidencia, una de las presidencias mundiales de FIAPSI. Yo quería llegar a ser presidente mundial de FIAPSI, no se dieron las condiciones y creo que ya no tengo las ganas de hacerlo. Así que creo que ya hemos hecho muchas cosas y también la naturaleza de los negocios pues así se ha ido. Y bueno, pues en 2020 empezamos los foros virtuales de tiburones inmobiliarios. Me preguntaba Jesús ahorita antes de que empezáramos si Tiburones Inmobiliarios había empezado en la pandemia, y no, empieza en el Congreso Nacional de AMPI 2015,
donde yo ya no encontraba a quién traer de speaker principal. Estuve viendo a muchas personas, entre ellas Donald Trump. Quería traer a Donald Trump al Congreso. Y bueno, fue en el momento en donde hablaba muy mal de México, entonces creo que no era opción. Y no encontraba, y las opciones que traía se me caían, y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un foro de tiburones inmobiliarios. Y me traje a 3 grandes inmobiliarios. Hicimos la primera plática de tiburones inmobiliarios, y se hace en el Congreso Nacional de AMPI 2015, en Zacatecas, cuando yo era presidente nacional. Y después empezamos a hacer en el 2018, hicimos otro pequeño esfuerzo en AMPI Pachuca, en un foro de AMPI Pachuca. En 2019 empezamos los primeros foros presenciales de tiburones inmobiliarios. Hicimos uno en Jalapa, que fue como el ensayo, y ya después hicimos Monterrey, ya de foros grandes, Monterrey, Guadalajara, Querétaro. Eso fue en 2020. Y teníamos 10 eventos programados ya para el 2021, eventos de 500 a 1200 personas. Viene la pandemia y pues se suspenden los foros de tiburones inmobiliarios, entre otros de todos mis negocios que se suspendieron, y yo pues lloraba, no sabía qué iba a hacer. Y bueno, ahí fue donde se me ocurrió hacer los foros virtuales de tiburones inmobiliarios. Actualmente pues llevamos 384 foros. Tenemos una comunidad de 40,000 personas en más de 50 países, y bueno, pues nos hemos convertido en la comunidad inmobiliaria más importante de México y Latinoamérica, y bueno, pues gracias a Dios, y bueno, pues mucho sale también de AMPI. Yo siempre, el año pasado que hice como una despedida de mis actividades de AMPI Nacional en el Congreso de Acapulco, hice una plática que se llamó ¿Qué me ha dado AMPI? ¿No? Y hablé pues de todo esto, y realmente si yo no hubiera sido socio de AMPI o asociado de AMPI, o mi papá no me hubiera dicho alguna vez, oye, AMPI, o yo no hubiera hecho todo este trabajo, pues no hubiera podido salir tiburones inmobiliarios. Y la verdad es que una fue consecuencia de la otra, pero todo empieza con AMPI. Buenísimo. Yo sí tengo una pregunta. Échala. Ver, con toda esta experiencia y todo este networking que has hecho a lo largo de todos estos años, y con los diferentes cargos que has tenido, no nada más en México, en AMPI, sino en todas estas organismos a nivel internacional, ¿cómo ves el tema de el asesor inmobiliario en México? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos para poder lograr negocios más allá pues del entorno inmediato que tenemos, ¿no? ¿Cómo poder proyectar un poco más hacia otros mercados, tal vez? O al revés, tal vez ¿sabes qué? Enfócate en lo tuyo. No sé, ¿qué te ha permitido? Es una pregunta muy amplia. Nos vamos a llevar los 20 minutos que nos restan, pero buenísimo, buenísimo. Mira, el inmobiliario, yo me he dado cuenta, y muchas personas han llegado conmigo y me dicen, oye, ¿por qué el inmobiliario no es rico? Y es una de las situaciones más complejas que existen dentro de este negocio, porque la gran mayoría de los inmobiliarios, pues bueno, ganan una comisión, van, se sacan el coche, se compran esto, se van de viaje, y luego ya lo tienen que pagar, y no ha llegado la otra comisión, y entonces no lo han pagado, y entonces no nos han explicado o no nos han enseñado a tener finanzas para los inmobiliarios, que es lo que necesitamos aprender a hacer. Básico. Y muchos de nosotros creemos que las cosas materiales pues las necesitas inclusive para el trabajo, y no es necesario. Al final del tiempo te das cuenta que no es necesario. Ahora, el inmobiliario toma muchos cursos, pero los cursos no te van a ayudar. O sea, siempre la gente habla de la capacitación es muy importante, y escuchas los discursos de los presidentes de las secciones, de los presidentes, y la capacitación te la va a dar la calle. Okay. Los madrazos en la calle son los que te van a enseñar, y te vas a aprender más que cualquier otro curso que vayas a tomar. Sí sirve la capacitación, no digo que no sirva, claro que hay que tener la capacitación, pero el problema es que la hemos hecho muy aburrida. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero luego vas a los cursos y o sea, es así de, ajá, ¿no? Sí,
Sí, o sea, y necesitamos tener una capacidad, que es lo que hemos tratado de hacer en Tiburones Inmobiliarios, una capacitación que sea muy práctica, que la gente aprenda de los errores, de los aciertos, de las experiencias de las personas. Y hoy el inmobiliario está pasando por momentos muy complejos, porque por un lado no saben administrar el tiempo, en su mayoría. Quiero pensar que hay inmobiliarios extraordinarios, inmobiliarios ricos, inmobiliarios que les va de maravilla, pero lo que yo he observado es que la gran mayoría no les va muy bien y se la pasan en la calle, no tienen tiempo, van de una cita a otra cita, no comen, así están, ¿no? ¿Por qué? Porque pues andan persiguiendo al cliente, porque andan, pues ahora sí que persiguiendo la chuleta. La chuleta. Entonces, la administración del tiempo es una de las cosas más importantes que hay en este negocio. Y la otra es el poder verdaderamente calificar correctamente al cliente. No sabemos calificar. Y por otro lado, ahorita estamos viviendo una etapa en donde viene toda esta parte de la inteligencia artificial que ya está aquí, que ya es una realidad. De hecho, ahorita vamos a tener una plática donde vamos a hablar un poco de esto. Y no un poco, mucho. y no queremos entender que el mundo está cambiando. Nos quedamos con la venta romántica. Creemos hoy que la persona que nos va a comprar necesita forzosamente, Leo, te necesito a ti, que eres mi asesor de confianza. Ya se nos están acabando esas ventas románticas. Hoy, el principal comprador de inmuebles es el millennial. El segundo comprador, ya les iba a decir cuál, pero yo no soy el entrevistador, son ustedes, pero es el centennial. ¿Y dónde compran ellos? ¿Dónde aprendieron a comprar? En esto. En internet. No en internet, Bueno, en el teléfono. En el aparato. En el teléfono, dejémoslo. Hay de aparatos a aparatos, ¿no? Entonces, creo que estamos viendo una etapa compleja para el asesor inmobiliario porque tiene que ser muy inteligente en la capacitación que está tomando, realmente muy inteligente en eso. 2, tiene que meterse a la tecnología, entenderla, no importa que tengas 65, 70 años, tienes que aprender la tecnología y tienes que usar la tecnología. Y tercero, entender cuáles son los compradores ahorita, cómo está cambiando la venta y cómo viene la inteligencia artificial a cambiar todo este proceso que estamos viviendo. Entonces sí estamos viviendo un momento especial para todos. Entonces tú, o sea, ¿ves una resistencia todavía a esta parte de la...? ¿Tú cómo la ves? A ver, yo les pregunto, ¿cómo la ves? O sea, la gente... Más bien mi pregunta la gente te dice, ¿a poco no? La gente te dice, no, yo no sé usar la tecnología, no, yo el teléfono no lo entiendo, ¿no? Igual cada vez tenemos más herramientas y plataformas para llevar a cabo el trabajo y lo veo pues de manera interna en mi inmobiliaria con los asesores, pero también a veces con los clientes, a veces uno les quiere plantear, oye, está esta plataforma donde me llenas un formulario y tal vez ya te precalifiqué, claro. Y oye, no, pues mejor te veo en la oficina para llenarte el formatito, ¿no? Entonces, sí, es que creo que todavía hay un trabajo. Nosotros como profesionales nos adaptamos al cliente. Exactamente. Las herramientas que empiezan a presentarse en el mercado nos dan oportunidades de hacer ese trabajo mejor, rápido, cometer menos errores y finalmente ser más efectivos. Pero también nosotros podemos ser los que eduquemos al cliente. Sí, es un proceso gradual donde el cliente también vive la experiencia. Fíjate, de algo diferente. A lo mejor ahorita se me ocurre algo. ¿A poco no pasa mucho que el inmobiliario, cuando de repente le dicen que no, es ya como una gran barrera? No sé si se dan cuenta, ¿no? Y dicen que la venta empieza cuando el cliente te dice que no. Sí, claro. Entonces, creo que hablabas ahorita de esto de las plataformas y creo que lo más importante siempre en cualquier venta de cualquier cosa, pero sobre todo en el sector inmobiliario, es generar confianza. Si tú le generas confianza al cliente, si tú haces esa labor, que no solamente la venta inmobiliaria va mucho más allá de simple enseñar el inmueble o lo que normalmente hacemos, pero si tú generas esa confianza, tu cliente va a creer en ti, entonces a lo mejor sí llena el formulario, y eso es en lo que hoy tenemos que trabajar más. No sé si coinciden conmigo. Sí, claro, totalmente. Y fíjate que yo veo dos retos ahorita muy importantes, a ver si coinciden ustedes, un poquito meditando en cuáles han sido los retos más importantes que tienen los inmobiliarios. El primero que identifico yo es encontrar un sistema exitoso para prospectar y para cerrar. Que muchas veces hay gente bien trabajadora, por ahí compañeros que
pues están en todas las reuniones, que hasta hacen contenido y ¿No más no? pues no espera, ¿no? Entonces lo primero es que encuentren su fórmula de éxito y luego una vez que la encuentran, porque hay otros que a lo mejor ellos ya encontraron esa fórmula, pero luego no pueden replicarla. Y al momento de que quieren construir un equipo de profesionales para poder delegar toda esta prospección y seguimiento, pues no hay manera y sigue siendo una inmobiliaria del hombre héroe, del líder único. Y ahí se queda, ¿no? Te voy a contar lo que me dijo un cliente, Leo. A ver. Llega un cliente conmigo un día, lo empiezo a atender y me dice, ¿sabes qué, Tony? Eres un pendejo. Yo me quedé así, ¿cómo? Me dice, sí, porque tú quieres hacer todo. Y lo que tú tienes que aprender a hacer, y eso es lo que creo que a los inmobiliarios a veces nos falta también, es aprender a hacer otros Tonys Janas, ¿no? Sí. O sea, tienes que aprender a replicar tu modelo de persona, no tu modelo de negocio, sino tu modelo de persona, para que las demás personas que colaboran contigo, pues puedan entender lo que tú quieres percibir. Ahorita vamos a hablar un poco de la inteligencia emocional en la plática que voy a dar. Y es esa inteligencia emocional. Y yo decía, o sea, al principio así como que me saqué de onda, pero es de los mejores consejos que me han dado en mi vida, ¿eh? Entonces, ahora mi estilo de liderazgo, que ha cambiado muchísimo y que creo que ahora es un liderazgo totalmente diferente al que tenemos, es de tratar de que mis colaboradores, que aparte trato que sean como mi familia, sean pues mis Tonys Janas, ¿no? Claro. Entonces, la gente que colabora conmigo no son mis empleados, que para empezar ya deberíamos de quitarnos ese digamos, ya deberían de desaparecer esa palabra del diccionario. Las personas que están en una empresa deben ser colaboradores de la empresa y después deben de ser parte como de tu familia. A lo mejor es una familia transitoria, como cuando te vas a un campamento, ¿no? Que es tu familia, o te vas a un retiro de 6 meses y es tu familia durante 6 meses y hasta le dicen papá y todo. Pues claro. Es un poco lo mismo. Yo no quiero que me digan papá. Si quieren decirme papacito está bien, pero no se trata de que sean papás, sino a lo que trato es de que tú como líder de esa empresa tienes que cobijar a tus colaboradores y cobijar a tu familia. Wow, de aquí sale mucha información. Y en toda esta parte, Tiburones Inmobiliarios, ¿cómo puede, qué rol juega? A ver, Tiburones Inmobiliarios es una comunidad de educación y de negocios. Nosotros hemos tratado de dar mucha capacitación sin costo, que esto es algo muy importante, sin costo. Luego hasta me reclaman y me regañan y me dicen, digo, pues si no están pagando nada, ¿no? Pero a mí me da gusto al final porque la gente se siente parte de la comunidad y está bien, ¿no? Pero somos una comunidad de educación sin costo y que damos muchas herramientas, como tenemos el TibuBot, que es un agente virtual que ya está educado, es una inteligencia artificial educada dentro del sector inmobiliario. Tenemos Mar Inmobiliario, que es una página para poder publicar tus inmuebles completamente gratis. Tenemos pues diferentes herramientas, los grupos de WhatsApp que tienen muchísima gente que están haciendo negocio entre ellos. Y pues yo me siento muy feliz. Muchas veces la gente me dice, bueno, y corté la historia, perdón, pero en la pandemia, y ahorita regresamos a Tiburones, en la pandemia, pues mis empresas no tronadas, sino, o sea, yo tenía 4 negocios en ese momento, no podía funcionar, tenía mis colaboradores, no hice cuentas, decía, me alcanza para mantener esto 3 meses. Y yo lloraba, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque, ¿cómo le voy a hacer con la gente? Y ahí es donde se me ocurre la idea de hacer Tiburones Inmobiliarios, los foros virtuales. Y es en donde salen los foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios. Creo que fue un muy buen momento, creo que empezamos a dar muy buen contenido de valor y pues gracias a Dios, funcionó muy bien. El reto vino cuando se acaba la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Cambiamos de horarios, ya la gente no nos va a ver, ya se cansaron. O sea, no, pues hoy tenemos números récords, seguimos teniendo números récords, gracias a Dios, porque seguimos dando contenido de valor sin costo y creo que eso es muy importante. Es que yo creo que Tiburones fue la referencia en ese momento de la pandemia para los inmobiliarios en cuanto a capacitación.
¿no? Porque al principio se hablaba, primero, pues el tema que todo el mundo quería tocar, ¿no? ¿Qué se espera de esta pandemia? ¿Cuáles son las proyecciones y tal? Y después empiezan a meter temas en los que, bueno, pues voy a estar encerrado un ratito, pues me voy preparando, ¿no? Entonces fue ir agarrando esta fuerza que hasta la fecha sigue, Sí. y pues es la referencia para todos. Sí, gracias a Dios. Y lo que buscamos, luego la gente me dice, oye, Tony, muchas gracias porque de verdad nos salvaste en la pandemia. Y la verdad les digo, no, los que me salvaron fueron ustedes, porque si yo no hubiera hecho tiburones y me hubiera tal vez se hubiera tronado. Afortunadamente, digo, en ese momento no generábamos dinero, pero empezamos a generar cursos y pues ahí nos empezamos a mantener y bueno, ya después empezaron a entrar los patrocinadores. Sí, una marca y entonces, pues bueno, fuerte. ya de ahí nos fuimos para adelante, pero pues gracias a ustedes, pues ustedes me salvaron en la pandemia. Buenísimo. Y comentabas hace rato que es una comunidad de 50 países. Sí, a ver, tenemos gente de diferentes países, Ajá. o sea, tenemos una comunidad de 40,000 personas, hemos dado más de 1 millón de capacitaciones, gracias a Dios el año pasado dimos 234,000 capacitaciones sin costo, y bueno, pues tenemos en diferentes países, a veces nos vende, estamos en Madrid, estamos en Salvador, estamos en Colombia, estamos en... Pues la gente se ha ido metiendo de diferentes... en diferentes países y pues bueno, pero principalmente nuestro mercado está en México, segundo es Estados Unidos me parece, tercero creo que Panamá, cuarto Dominicana, 5 Colombia, por ahí andamos. Claro. Y el contenido, digamos, los procesos, etcétera, o sea, pensando como qué tanto necesita adaptarse el material a cada zona, ¿hay alguna diferencia o es... Mira, yo siempre trato de hablar de Latinoamérica, hemos tenido... foros donde hemos hablado de los diferentes países. A veces pierde un poco de interés cuando hablas de un país. La gente es muy exigente, o sea, necesita ver temas específicos. A veces tenemos que hacer foros un poco controversiales, pues porque esto es de tener este engagement con la gente, ¿no? Sí. Y es todo un arte, no crean que, o sea, porque a ver, y ustedes que hacen los podcasts, oye, pues vamos a entrevistar y ahora ¿a quién entrevistamos? No, ya se nos acabaron los que estamos entrevistando aquí, ahora ¿de qué hablamos, no? Y imagínense en 384 foros, pues es una locura, Claro, pero afortunadamente vamos encontrando los temas y vamos abriendo las cosas, repetimos foros, invitamos a gente que ya ha estado, que le ha gustado a la gente y ahí nos la hemos ido llevando, pero no es fácil encontrar los temas. No, y a veces pasa también que, al contrario, o sea, ves que es un expositor español o americano y dices, no, es que allá es diferente. Eso lo que diga él no aplica en México. Sí, pero por ejemplo, tuvimos al ministro de Relaciones Territoriales de Dubái, ¿no? Entonces, cuando pones Dubái, el paraíso dorado de los bienes, entonces la gente sí llega, ¿no? O hemos tenido, por ejemplo, al billonario Glenn Sanford, dueño de EXP, entonces, pues tienes que tuvimos al príncipe Lorenzo de Medici, ¿no? Hemos tenido a diferentes personalidades, pues que no le gustan a la gente, ¿no? De que tienen muchísimo que enseñar y pues digo, muchísimos otros que aprender, ¿no? De estas personas. Y luego me han tocado hacer foros en inglés, que pues, está medio cañón, pero he tenido, por ejemplo, a Anthony González, que fue el primer jugador latino en la NFL, y transmitimos un día desde el Salón de la Fama de la NFL. Wow. Hemos tenido muchas cosas que nos han pasado durante todos estos ya casi 5 años de Tiburones Inmobiliarios. Claro. ¿Y la relación con AMPI que tiene Tiburones, cuál es ahorita? ¿De qué forma colabora? Bueno, a ver, yo siempre voy a tener a AMPI en mi corazón. AMPI para mí ha sido muy importante. Les comentaba que terminé ahora en el 2024 de ser presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, que es uno de los cargos más importantes y más complejos dentro de nuestra asociación. Y nosotros siempre estamos abiertos a AMPI, siempre estamos hablándoles a los presidentes de sección, siempre estamos en contacto con los presidentes nacionales, siempre estamos tratando de darle juego a AMPI, pero también a las demás asociaciones, ¿no? Estamos muy abiertos, a veces hasta como que de repente me dicen, pues hay quien piensa, no, él es AMPI, ¿no? Algunas asociaciones piensan, ay sí, pero es que él es AMPI, y los de AMPI han de decir, ay sí, pero invita a otras, pues no, aquí democratizamos para todos, y es lo que nos ha funcionado, y vamos muy bien, gracias a Dios, ¿no? Y AMPI, pues siempre estará presente. Creo que AMPI tiene muchos retos, creo que AMPI tiene que hacer muchas cosas importantes, porque
tal pareciera que AMPI, no sé, en esta parte de ser más humanos, en esta parte de ser más abiertos y entender cómo han cambiado las cosas, creo que hoy, pues en AMPI necesitamos ser más abiertos y aterrizarnos más, porque a veces me parece que los directivos se vuelan mucho. Y se los he dicho, ¿eh? O sea, no crean que aquí se los puedo decir, ¿no? O sea, porque pues esa es mi forma de pensar. Y a veces yo no estoy muy en la misma línea que a lo mejor los expresidentes, que todos merecen mi respeto y todos han hecho un trabajo, pero bueno, yo siempre no tengo pelos en la lengua ni tampoco en la cabeza. Claro. Tony, pues muchísimas gracias. Todavía tenemos tiempo. Si quieres nos quedamos, tenemos muchos temas. Está muy bueno el podcast. Platícanos, ¿de qué nos vas a hablar? Ya nos dijiste un poquito. Mira, vamos a platicar de la inteligencia artificial. Vamos a ver si la inteligencia artificial nos va a quitar nuestro negocio. Vamos a ver quiénes son los compradores que están habiendo ahorita. Vamos a hablar de las herramientas que están actualmente en el mercado. Vamos a hablar de inteligencia emocional. Hay que ser mucho más prácticos. Y yo siempre digo, ustedes pueden ver todos los foros de tiburones inmobiliarios. Ahí está nuestro canal de tiburones inmobiliarios para que vean todos los foros. Ahí están. El año pasado nos lo secuestraron el canal. Fue una locura, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, y lo pudimos rescatar. Pero me parece que necesitamos hacer, como les digo, puntos muy específicos. Cuando vas a una capacitación, yo he ido a miles de pláticas, yo he escuchado tanta cosa, y trato de agarrar una, dos, y esas llevarlas al cabo. Porque, ¿qué pasa? Lo que yo veo, y he dado cualquier cantidad de pláticas, y de repente pues, se va el teléfono y se desconcentraron de lo que están escuchando y ya están pensando que si y es una rentita de 8,000 pesos, ¿no? Cuando a lo mejor el consejo que estás escuchando te va a dejar millones de pesos. Creo que eso nos falta mucho. No sé si coinciden ustedes ahorita conmigo, pero bueno, es parte de lo que vamos a hablar ahorita en la plática, ¿no? Padrísimo. ¿Y cuál es la mejor forma como tú consideras que pueden hacer equipo los profesionales inmobiliarios para ayudarse entre ellos o para crecer como gremio? Mira, yo no conozco ningún inmobiliario tonto ni pobre. No sé ustedes, pero yo no conozco ni uno tonto ni uno pobre. Todos han vendido el estadio Akron, o ¿cómo se llama ahora? Y los que no, ya vendieron el estadio Jalisco y los otros rentaron el Teatro Degollado, ¿no? Esa es la forma de ser del inmobiliario. Y lo que les digo, pues aparentamos, pero yo creo que la humildad es muy importante y ver cómo el inmobiliario hace alianzas, busca hacer equipo y sobre todo busca respetar. Hay que entender que los inmobiliarios de repente somos aliados y de repente eres mi competencia y te voy a romper la madre, no me importa, yo voy por esa propiedad, ¿sí o no? ¿O me equivoco, Jesús? No te equivocas. ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que creer más en esos principios de respeto y de humildad. Si hay humildad y hay respeto, creo que a todos nos puede ir mucho mejor. Que creo que eso es lo que nos ha faltado mucho, ¿no? No somos buenos, no, y para la fiesta somos buenos, pero ya en la parte práctica, si hay humildad y hay respeto, creo que podemos lograr grandes cosas. Buenísimo. ¿No? ¿Qué otro tipo de beneficios se obtienen en tiburones inmobiliarios, además de la capacitación que ya comentaste? El tema de comunidad me llama un poco la atención el pensar, bueno, si es una comunidad grande, ¿qué puedo yo entrar a consultar ahí? A lo mejor propiedades que promueven otros agentes, no sé, compartir comisiones. Mira, nosotros en nuestro grupo de WhatsApp hay más de 2,500 personas, ajá, todos los días haciendo negocios. ¿No? Que creo que es algo muy importante. Y bueno, de repente pues nos buscan mucho por negocios internacionales, porque de repente pues alguien le sale algún negocio internacional. Hay mucha gente que es muy floja. No voy a decir quién, pero ayer veía en un chat y decían, alguien que me recomienden en
no me acuerdo qué ciudad, Reynosa o no sé, ¿no? Porque tengo un local, no es cierto, en Minatitlán, ya me acordé, en Minatitlán, porque tengo un local porque tengo un local ahí, ¿no? O sea, y es otro compañero inmobiliario que ni siquiera ha ido a Minatitlán a ver el local, ¿no? Claro. Entonces te habla y te dice, oye, tengo un cliente que tiene un local y quiero ¿cuánto pagas de comisión? Quiero el 50%. ¿No? Entonces, a ver, no debemos de tener esa hambre y debemos de entender y debería de existir reglas claras. Claro. Pues antes de, o sea, y tengo gente que me habla y me dice, oye, ya le mando, ¿cuánto pagan de comisión? O sea, a ver, o sea, primero, ¿no? En este negocio, si quieres permanecer en el tiempo, nosotros tenemos 35 años como inmobiliario, yo cumplo 38 años de vender inmuebles, de estar vendiendo inmuebles, o de trabajar antes con mi papá y 35 años de dejar inmobiliaria. Y si quieres permanecer en el tiempo, la única forma que existe es poner los intereses del cliente antes que tus intereses personales. Entonces, imagínate si Dios te va a bendecir. Yo digo que el dinero es de Dios. Yo no sé si ustedes coinciden porque de repente, pues hay momentos en los que te cae una llamada. Oiga, quiero el terreno que está en Chapalita. Así como no, ¿cuándo quieres hacerlo así? No, quiero comprarlo. Oiga, pero ¿ya vio el precio? Sí, lo quiero comprar. Dices, pues ¿quién te mandó ese negocio? Ojalá. No, pues así ha pasado. Sí, claro, sucede. ¿Y quién te lo manda? Veces. Pues Dios, ¿no? Claro. Entonces el dinero es de Dios. Entonces yo me quiero imaginar al cliente que esté interesado en comprar un inmueble y que tú como asesor estés preguntando cuál es la comisión antes de atender a tu cliente. Pues ¿dónde está el asesor? Así es. Eres un caníbal de los bienes raíces, no un asesor. Porque nada más te interesan tus intereses personales. Claro. Tony, ¿cómo integrarse a esta comunidad? Digo, además de, obviamente, seguir en redes sociales, seguir el canal, estar suscritos, estar al pendiente de todas estas capacitaciones, ¿cómo formar parte? Pues ya dijiste todo. Sí, pero bueno, ¿cómo formar parte, por ejemplo, de esta dinámica de networking donde se pueden hacer negocios? O sea, como te decía, tenemos nuestra página web, www.tiburonesinmobiliarios.com, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestros podcasts, que tenemos más de 30,000 descargas de nuestros podcasts, todo en Tiburones Inmobiliarios. Tenemos el TibuBot, que te funciona también muy bien. Tenemos los canales de WhatsApp, Man Inmobiliario, publicando tus propiedades. Ahora yo tengo Podcast Tiburón, que es un podcast donde ya me dirijo al cliente final, pero creo que puedes aprender muchas cosas también desde el punto de vista del cliente. Tenemos también... Perdón, ¿aquí entrevistas clientes? No, ahí hablo de temas específicamente dirigidos al cliente. ¿No? Estamos en Podcast Tiburón, estamos en Spotify como Tony Hanna Tiburón y bueno, pues siguiendo pues este alineamiento. La gran ventaja que tenemos en Tiburones Inmobiliarios es que hemos sido, como les digo, democráticos. Y tenemos gente de Century 21, de RE/MAX, de Coldwell Banker, de Keller Williams, de donde sea, de cualquiera de las oficinas de franquicias, de AMPI, de Mío de País, de todas las asociaciones, hablando aquí de Guadalajara, o sea, hay gente de todas las asociaciones. Brokers hipotecarios. Brokers hipotecarios, valuadores, notarios, o sea, es una comunidad global que pues ahí vas a encontrar a todos, porque muchas veces dices, no voy a ir con aquel porque esto. Y bueno, la gente ha hecho muchos negocios, ha hecho muchas cosas, creo que hasta se han casado, ¿no? Dentro de la comunidad, entonces vale la pena. O sea, es más bien como un puente, ¿no? Entre diferentes instituciones. Así es. Para romper estas fronteras de que no, es que yo soy un AMPI, ¿no? Es que, por supuesto. Claro. O a lo mejor en otra ciudad y no sabes si es un agente profesional, si está afiliado, ves que en Tiburones, dices, es ahí en que está Ciudad Función. Así es. Buenísimo. Pues ahora sí ya tenemos que despedir también. Pues, yo sé que no quieres, pero bueno, despedimos el episodio, pero Tony se queda con nosotros aquí en AMPI Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tony. ¿Algo que quieras decir? Gracias, Leo. Gracias. No, pues simplemente decirles que de verdad hay que hacer cambios. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes y tener resultados diferentes. Hoy México
requiere de inmobiliarios verdaderamente diferentes. Yo no quiero decir que sean preparados o que sean, que la capacitación, tienen que ser diferentes, tienen que hacer cosas diferentes y siempre pensando en el cliente. Nunca nos olvidemos de lo que verdaderamente es lo importante y lo que es nuestra razón de ser, que es el cliente. Les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta la próxima.